Hey guys, welcome! I am Mai and today we finally have the 17-inch limited edition Mega Red doll review. Shop Disney released her this year 2022 for the 25th movie anniversary of Hercules. This is the first doll of this character in the Heirloom doll line, so stay tuned to discover all her magical details. Remember to subscribe and ring the bell to get notified when a new video is uploaded. You can also follow me as MPLR on my social media to see more doll content. So if you're ready now, let's start! In the plastic of the upper part of the box, the name of the film Hercules can be seen in a golden font. The handle is basically a light purple ribbon. She comes displayed in a beautiful box with a marble texture combined with a Greek pattern and other elements inspired by the movie. This doll has an edition number of 7,200 pieces worldwide, so if you manage to get your hands on one, well, you're very lucky. Both sides of the box have the same marble texture with some foliage decorations, and we can appreciate that the plastic also has gold printed elements, which I quite like. And actually you can see that there are some columns on the corners as if she was inside a temple. I remember that on Facebook one person shared that her doll came hid from a corner, so other collectors mentioned that this looked like that scene in the movie where she sacrificed herself for Hercules. It's an optimistic way of looking at something tragic like having your pieces damaged during shipping. I hope that person was able to return it and receive a new one. On the back of the box we see the silhouette of the temple and the logo of the film again. I like they added two Pegasus silhouettes, one is standing still and the other one is flying. There is also a description about the doll in English and French. You can pause if you want to read it, and there is of course a ribbon with a bow in the same color as the one on the handle. And there are some stars as well. Although the marble texture is still visible, if you look closely it looks like a cloud forest on Olympus. I don't know if this is because at this point Mega already met Hercules and they are having a date over there, but I love this nice detail. And if you were wondering, yes, the bottom part of the box has the marble texture too, so don't be scared, no water fell on the cardboard, that's just the design. Once we remove the cover of the box, we get access to the plastic that also says Disney Hercules. On one side is the 25th anniversary sticker and the printed details on the plastic can be seen better. But unlike other dolls, only her name appears at the bottom and it no longer mentions her edition number. And after removing the plastic, we can reach her certificate of authenticity, which, as we can see, has the font of the film and the design matches the one of the box. I never take the plastic back off, but I can tell you that this certificate cardboard is thicker than usual. And as you can see, my doll number is 805 out of 7,200 pieces. Let me tell you guys that Mega's face is gorgeous. I give her a 10 out of 10. She has a sassy look with one arched eyebrow, violet eyes, rooted eyelashes and purple makeup. Her lips are painted in a dark red shade, the silhouette is just right, her nose is a modern version trying to be more realistic than the cartoon. Also the eyelids are sculpted and the only bad thing is that my doll has a lipstick stain on her nose. In other words, quality control issues again. But something that I really like is the hairstyle and hair color. I hope you can notice it because she has these little reddish burgundy and dark brown camouflage highlights. The ponytail is tied with her own hair and on top they added the golden chain accessory that I don't really love, but okay, it looks good. Probably at this angle the streaks are more noticeable and the cords on the sides are super well made. The bottom part of the hair also has some strong curls, but they have an excess of gel, so they are kind of crunchy. The jewelry was not limited to just gold earrings and bracelets. As we see, they also incorporated chains as part of the dress. Something clever and sexy because the chain suspenders fall off easily and the same thing happens sometimes in the movie. Beneath the purple chiffon of the bodice, we see that the upper part of the dress is shaped like a heart and they have marked the divisions of the waist. They inverted the size of the dark purple dividers, but I think they look good too. In addition, the pleated pareo is a piece that can be removable since it is fastened with some velcro. They added a flower brooch and chains to the pareo. In my opinion, it looks so much better done than the one from the Esmeralda doll. It's not heavy and the design is not over the top either, just give the dress a plus so that it doesn't feel like a big classic doll. Meg comes with two gold bracelets with the same design on both hands. Under the chains of the pareo starts the embroidery made in gold thread with a pattern inspired by the film and foliage. Obviously, the lavender gems are placed near the lips and in the Greek design pattern. The cool thing is that the embroidery continues all the way to the back.
The top fabric of the skirt is thick, but it doesn't look like satin. It's more like the one the limited Queen Anna had in the bodice, and below we see a layer of pleated stretch fabric with little opacity. Although the skirt has an A design, it seems asymmetrical, and I don't really love that, but I'm getting used to it. You can also see some embroidery on the other end of the fabric, and very briefly the golden sandals. As you can see, they display the doll very nicely inside the box, and I love that they provided her with an extra element, which is the lavender organza shawl with a gold printed design. The foliage is only printed on the front part, so the back is basically just flat. And notice that Megara has the new sculpted hands that are much more realistic. In case you were wondering, the chains are full length and reach the back of the dress. But since I'm not going to be taking her out of the box in this video, I will only try to show you through the plastic that is holding her so that you can see better. The chain straps have some safety pins made of plastic so they don't fall off, and below we can see the various chains hanging over there. I really like that all the elements were designed to appreciate the doll from different angles and not just from the front. Also, in this shot you can see the other gold bracelet. And here comes the most controversial element. I'm talking about the flower that is sculpted in plastic. It has a liana design on the handle, which is very cool, and it is painted in two colors, green and lavender. Perhaps this is why many collectors did not like it, because the colors give it, that playland feel, but hey, I like this extra detail, to be honest. So let me know how you feel about it. Do you think it looks cute, or would you prefer that she didn't come with it? I think maybe a flower with fabric petals would have been prettier, but I still like that they thought of giving us something extra. Unfortunately, I won't be able to show you the shoes because the dark pleated fabric has little safety pins, so I can lift it, but I will tell you that they are sandals with heels and golden ribbons to tie them. Although the dress is pretty, my strongest complaint is the dark purple color, since I would have liked it better if the dress had been the same shade as the original Mattel Megara doll dress, which was lavender and looked very nice. And also, I feel like if the skirt was going to be open, they should have left the same symmetry on the sides, since the way it is now makes it more difficult to see all the embroidered details that the top layer has. The background inside the box has the Temple of Zeus with a starry sky, and I'm not sure what Megara was doing there because it reminds me more of the scene where Hercules was singing his iconic song. Perhaps she was in spy mode, I don't know, but well, I think it contrasts with the doll in a good way, and on the other side, as you can see, are some small trees, but according to my memory, the background of the Hercules Day was different because there were like statues and Greek busts. Probably I'll need to watch the movie again, but overall I think it's a pretty nice doll worth having in your 17-inch princess collection, because so far there are no rumors about another doll version releasing at D23, or even some other day. If you liked the video, don't forget to leave your thumbs up, share it with your friends, subscribe, and remember that you can follow me on my social media too as MPDollArt to see more doll content. Leave a comment telling me what was your favorite part of the doll. Don't forget to check out my other videos, and remember that magic, talent, and creativity live in you. Estamos a punto de comenzar el video en español. Bienvenidos, yo soy Mai y en el video de hoy haremos una reseña de una muñeca de un personaje femenino Disney súper querido. Se trata de Megara limitada de 17 pulgadas que lanzaron como celebración por el aniversario número 25 de la película de Hércules. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita para recibir actualizaciones y me puedes seguir como MPDollArt en mis redes sociales si quieres ver más contenido de muñecas. Ahora sí, comencemos. En el plástico de la parte superior de la caja se aprecia en detalle dorado el nombre de la película, o sea Hércules, y la manija de esta básicamente es un listón morado claro. Y en esta siguiente toma pueden apreciar cómo viene de fábrica. El diseño del papel tipo sticker de la caja es como de textura de mármol y combinaron elementos que veíamos en las vasijas. Esta muñeca tiene un número de edición de 7200 piezas en todo el mundo, así que si la pudiste conseguir, eres muy afortunado. En ambos costados de la caja también veremos más de esta textura, algunos adornos de hojitas, y apreciamos que también el plástico lleva otros elementos dorados impresos, lo cual me gusta bastante. De hecho, en las esquinas están marcadas las columnas, como si estuviera adentro de un templo, y recordé que a una persona le llegó golpeada de una esquina, así que le mencionaron que esto se veía como esa escena en la película donde ella se sacrificaba por Hércules. Es una manera optimista de ver algo trágico como es el que te dañen tus piezas, pero espero que se la hayan podido cambiar
cambiar. En el reverso vemos nuevamente la silueta del templo en color como café maceta y el logo de la película. Me gusta que igual pusieran las siluetas de Pegaso. Uno está paradito y el otro como que va volando. Además viene un texto sobre la muñeca en inglés y también francés. Hasta abajito hay un dibujo de una vasija y este tipo de cajas se cierran con un listón que es igual al de la manija. También le pusieron más adornitos como de estrellas o brillitos para que se viera más interesante. Y aunque se sigue viendo la textura de mármol, si te fijas bien parece un bosque de nubes en el Olimpo. No sé si sea porque en este punto Megara ya conoció a Hércules y se fueron volando, pero pues no sé, se ve padriurix. Y obviamente no podía faltar la parte de abajo de mármol para que combine bien todo. Así que no se asusten, no le cayó agua, así es el diseño. Al quitarle la tapa podemos ver mejor el plástico que también dice Disney Hércules, a un costado viene el sticker del aniversario y se ven mejor los detalles dorados impresos. Pero a diferencia de otras muñecas, en la parte de abajo solo viene su nombre y ya no menciona su número de edición. Luego de remover el plástico tenemos acceso al certificado de autenticidad que como vemos tiene el tipo de letra de la película y el diseño coincide con el de la caja. Yo nunca le quito la bolsita, pero les puedo decir que este cartón del certificado está más duro que lo normal. Y como pueden notar, mi muñeca es la número 805 de 7200 piezas. Y chicos, la cara de Megara es hermosa, los diseñadores se llevaron un 10 de 10, tiene una mirada coquetona con una ceja arqueada, ambos ojos violeta, pestañas injertadas y maquillaje púrpura. Sus labios son como rojo quemado, la silueta es idéntica, la nariz es una versión moderna tratando de ser más realista que la caricatura, también los párpados están esculpidos y lo único malo es que mi doll trae una mancha labial en la nariz. O sea, el control de calidad valiendo baby. Pero algo que sí me gustó muchísimo es el color de su cabello y su peinado, porque espero que lo puedan notar, pero trae como rayitos camuflados rojizos, medio borgoña y café oscuro. La colita de caballo está amarrada con su mismo cabello y arriba le agregaron ese accesorio de cadena dorada que la verdad no es mi hit, pero se ve bien. Creo que en este ángulo se notan más los rayitos de colores y otra cosa padre son los risitos que tiene a los lados además de el copetón. La parte de abajo de su cabello también tiene marcados unos rizos, pero tiene muchísimo gel. La joyería no se limitó a solo aretes y pulseras doradas, ya que vemos que incorporaron cadenas como parte del vestido, cosa que se me hizo ingeniosa y sexy, ya que si las sacas de la caja se le caen fácilmente y esto mismo pasaba a veces en la película. Debajo del chifón púrpura del bodice vemos que el vestido tiene forma de corazón y han marcado las divisiones de la cintura. Invirtieron el tamaño de los divisores morado oscuro, pero creo que se ven bien. Además, el tipo pareo plisado es una pieza que puedes remover, ya que está sujeta por medio de velcro. Le agregaron el broche de una flor y cadenas que en mi opinión se ve mejor hecho que el que trae la muñeca de Esmeralda. Además es una pieza ligera y creo que es lo que le da el plus al vestido para que no se sienta como una muñeca clásica. También viene con dos brazaletes dorados del mismo diseño en ambas manos. Debajo de las cadenas del pareo comenzamos a apreciar el bordado realizado en hilo dorado con un patrón inspirado en la película y adornos florales. Obvio, no podían faltar las gemas lavanda colocadas cerca de las hojitas y en el diseño como de espirales cuadradas. Lo padre es que este diseño continúa hasta la parte trasera donde ya no alcanzas a ver. La tela superior de la falda es gruesa pero no parece satén, es más como la que tenía la Ana limitada reina en el bodice y abajo vemos un plisado stretch de poca opacidad. Aunque la falda tiene un diseño de A, parece asimétrico y eso no me súper encanta, pero ya me acostumbré. Se alcanza a ver algo del bordado en el otro extremo de la tela y también van a poder observar las sandalias doradas de la muñeca. Ahí vemos que le acomodaron muy bonito el pareo sobrepuesto y algo extra en esta doll es el chal en organza lavanda con adornos impresos dorados. Estos adornos nada más están por la parte de enfrente, ya que en la parte de atrás es todo liso. También vemos que Megara cuenta con las manos esculpidas nuevas que son mucho más realistas. Y si se lo estaban preguntando, los tirantes de cadenas y las cadenas del pareo son completas y llegan hasta la parte de atrás del vestido. Pero como yo no las sacaré en este video, solo les voy a enseñar a través del plástico que la sostiene para que alcancen a ver mejor. Aquí ya le estoy rotando la caja, los tirantes traen unos seguritos transparentes para que no se caigan y abajo vemos las cadenitas.
Me agrada muchísimo que todos los elementos los hicieran pensados para apreciar la muñeca de distintos ángulos y no solo por el frente. En esta toma también se ve el otro brazalete dorado. Y llegamos a uno de los elementos más controversiales, o sea, la plantita o la flor que está esculpida en plástico. Pero vean, tiene diseño de liana hasta en la agarradera, cosa que se me hizo bien cool. Y está pintada en dos colores, verde y lila. Tal vez es por esto que a muchos no les gustó, porque sí se llega a ver algo playline, pero bueno, a mí me gusta ese detalle extra. Ustedes cuéntenme de qué lado están, ¿les parece algo cute o creen que mejor se lo hubieran quitado? Yo pienso que tal vez los pétalos de tela hubieran quedado más bonitos, pero aún así me agrada que pensaran en darnos algo extra. Y pues aquí en la falda, como pueden ver, se alcanzan a ver las zapatillas, pero como la tela tiene seguritos, pues no la puedo alzar. Aunque sí les diré que son sandalias con tacón y unos listones dorados para amarrarlas. Y la verdad, como ustedes pueden ver, aunque el vestido es muy bonito, mi queja más fuerte es el color morado oscuro, ya que me hubiera parecido mejor que el vestido luciera del color de la Megara original de Mattel, que era como un tonito lila muy bonito. Y que si la falda iba a ser abierta se respetara la simetría de los lados, ya que así como quedó me cuesta más trabajo verle todo el detalle bordado que tiene, que pues la verdad en eso sí se rifaron. El fondo del interior de la caja tiene el templo de Zeus con un cielo estrellado, como pueden ver, y pues yo no sé qué estaba haciendo ahí Megara, pero bueno, creo que sí combina con la muñeca. Tal vez andaba a modo espía, no lo sé, pero bueno, al otro lado, como pueden ver, continúa, hay algunos arbolitos, me recuerda mucho esta escena donde Hércules está cantando, o sea, de que va a llegar a su meta, pero puede que no sea esta escena, entonces pues ahí se los dejo a ustedes, que me digan en los comentarios cuál creen que es. Ya que según mi memoria, el fondo de la cita con Hércules era diferente, ya habían como estatuas y bustos, pero en general creo que es una muñeca bastante bonita que vale la pena tener en tu colección de princesas de 17 pulgadas, ya que no sabemos si vayan a lanzar otra versión en la D23 o en algún otro día. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, compartirlo, suscribirte al canal y recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como MPDR para ver más contenido de muñecas. Déjame un comentario diciéndome qué te pareció Meg, no olvides revisar mis otros videos y recuerda que la magia, el talento y la creatividad viven en ti.